Muy bien, hermanos, pues hacía tiempo ya que no abríamos el Evangelio de Juan, al menos aquí en la predicación. Hacía ya tiempo que no me tocaba a mí. Vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. No sé si recordáis dónde lo dejamos. Fue un pasaje que para mí fue pues muy hermoso, ¿no? Ver cómo el Señor actúa ante la muerte de Lázaro, cómo habla que él era su amigo, y no solamente que era su amigo, sino que se dirige a sus discípulos como nuestro amigo, identificándose con ellos en esa amistad que tenía con Lázaro. Recordad, vimos aquella familia de Marta, de María, de Lázaro. Veíamos como Marta, una persona pues que en el pasado pues ella tenía que aprender a ponerse a los pies del Señor. En este pasaje se ve la fe que ella tenía, aunque una fe pues no completa, ¿no? Quizá como aquel hombre que tenía un hijo pues con problemas, ¿no? El Señor le pregunta a ese hombre: ¿crees? Y aquel hombre con mucha honestidad dice: sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y eso pues creo que es algo que muchas veces pues nos vamos a ver en esa situación, ¿no? Señor, yo creo que tú eres grande, que eres poderoso, pero ante esta situación en la que estoy, te pido que ayudes a mi incredulidad, porque es que no veo la salida, ¿no? Y así aprendemos de la palabra y de los testimonios que el Señor nos ha dejado. Aquí vimos cómo el Señor pues resucita a Lázaro. También le dice a Marta, ¿no? Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vemos que también en esa resurrección de Lázaro, como empezaremos leyendo en el versículo 45, habían venido muchas personas de los judíos a consolar a Marta y María en ese dolor que tenían por la pérdida de su hermano. Y además que el Señor ya le había dicho a Marta que todo esto que estaba sucediendo era para que se manifestara la gloria de Dios, ¿no? Y también lo vamos a seguir viendo así en el versículo 45, y lo haremos hasta el final del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45. Ante esta situación de Lázaro resucitado, dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo en nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden para que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Pues hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a estar meditando en este pasaje. En primer lugar vemos como os decía, ¿no? Que el Señor le dijo a Marta que toda esta enfermedad, todo esto que había pasado con Lázaro, iba a ser para la gloria de Dios, ¿no? Y cuando Lázaro resucitado se manifestó la gloria de Dios, evidentemente, ¿no? Pero también todas aquellas personas que no creían en él, en Jesús, pero sí que conocían a María, seguramente conocerían su testimonio y se acercaron a ella para intentar consolarle, ¿no?
vemos que este acto por parte de estas personas, seguramente por ese buen testimonio de María que tenían esa amistad con ella, les permitió escuchar de Jesús y ver el milagro que había hecho, ¿no? Así que aquí vemos, ¿no?, que el Señor, pues, aparte de manifestarse en la gloria del Señor en la resurrección de Lázaro, Él todavía estaba obrando por medio de esto que había sucedido a Lázaro, ¿no? Así que lo importante que es que la gente nos conozca, que la gente del mundo nos conozca, pues, en las cosas normales de la vida, ¿no? Y que si nos pasa incluso algo, pues que esa amistad, pues que, oye, tal persona pues le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. Y que hasta una situación así, digamos, de dolor, en este caso para Marta y María, hizo que esas personas se acercaran a ella, ¿no? Si esas personas no hubieran conocido a María, pues hubiera sido alguien que se le ha muerto su hermano, que nadie conoce, y todas estas personas no se habrían acercado a María para consolarle, ¿no? Y qué bueno que ellos, mediante esto, pues ellos pudieron ver lo que Jesús hizo y que creyeran en Él, ¿no? No sabemos si estas personas, pues, se dieron cuenta que necesitaban a Jesús como su Salvador, pero en cualquier caso sí que tuvieron la oportunidad de ver lo que hizo Jesús y, bueno, a partir de ahí, pues, el Espíritu Santo empezar una obra en ellos, ¿no? Y luego tenemos el contraste, las personas que habían ido a consolar a María. Luego tenemos el contraste de esas otras personas, de los principales sacerdotes y los fariseos, personas que seguramente, pues, el dolor de Marta y María, pues, les importaba bastante poco. Ellos solamente se preocupaban de su área, de su poder, de mantener, pues, el estatus que ellos tenían. Una actitud completamente distinta a esas personas que ven el milagro y creen en él, ¿no? Vemos a personas que, obstinadas en su incredulidad, y iremos viendo conforme vayamos avanzando que el corazón del hombre sigue siendo el mismo hoy día. El cuadro que vemos aquí es clavado a muchas situaciones que vemos. Mi esposa hablaba esta mañana, ¿no?, de situaciones en las que vemos que clamamos justicia muchas veces, pero vemos que el corazón sigue siendo el mismo, ¿no? Que lo que pasaba hace 2000 años, pues sigue pasando. Los tiempos han cambiado, es verdad, pero el corazón del hombre no ha cambiado, ¿no? Y podemos leer este pasaje muy rápido, ¿no? Leemos el versículo 45, que habían personas que creen en Jesús, y luego directamente en el 47, ¿no?, se reúne el concilio, los principales de los sacerdotes, y ¿qué vamos a hacer? Pero que no perdamos de vista que el debate aquí no era si Jesús era verdad, no era si el milagro de Jesús era cierto, ¿no? No era debatir si Jesús había resucitado muerto, ¿no? El debate era ¿qué hacemos con Jesús? ¿Cómo la necesidad del hombre puede llegar a este punto? O sea, ellos no podían negar, podían palpar, podían ver a Jesús, podían escuchar lo que él decía sin filtros, sin que nadie les explicara por boca de otros. Y aún así, el problema que se les ponía encima era ¿qué hacemos con Jesús? Y hoy el mundo, y ellos aquí lo ponían con un pretexto patriotista, nacionalista, ¿no?, de decir que es que, claro, si los judíos pues reclaman a este hombre, reclaman rey, pues los romanos vendrán y nos destruirán en la nación y el lugar santo, ¿no? Ese era el pretexto que tenían. Hoy quizá el pretexto no sea ese, o encubiertamente sí que lo es, y a veces el mundo pone pretextos de la ciencia, que no sé qué, es necedad. Vivimos en un mundo que ve la luz y la rechaza. Realmente es una situación que es complicada para nosotros, ¿no? Para el Evangelio. Pero bueno, como veremos, también el Señor tiene poder y todo eso lo puede él vencer, ¿no? Pero, qué cosa, como veremos más adelante, que mismo Pilato sabía que todo esto, Pilato, el romano, sabía de que todo esto lo hacían los fariseos por envidia. Hasta él se daba cuenta. O sea, es increíble, ¿no? Y además digo, no sé, si no queréis creer en Jesús, pues no le creáis. Pero dejar en paz a los demás que sí que quieren creer, ¿no? Pero ellos
les preocupa, o sea, no solamente son ellos, sino que les preocupa lo que los demás hagan en Jesús. Les preocupa una barbaridad que la gente crea en Jesús. Y ya lo hemos visto, cuando Jesús sana a aquel ciego, ellos habían dicho, quien cree en Jesús, a la sinagoga no entra. Y conforme los milagros de Jesús iban siendo más reveladores, pues Jesús había sanado, había hecho más milagros, pero entre otros había sanado al paralítico, al ciego, y ahora resucita a un muerto. El milagro más grande que se puede ver, que se puede presenciar, y es, en lugar de decir, a ver, que Jesús ha resucitado a un muerto, que eso no lo hace cualquiera, eso no lo puede hacer un hombre ni un profeta, esto es poder de Dios, pues al revés, se endurecen más el corazón. Y así es el mundo y la sociedad que tenemos que rechaza a Dios, ¿no? Y aún además se juntan y de alguna manera estas autoridades, en lugar de alguna manera de calmar la situación o lo que sea, lo que hacen es todavía animarla al odio y al alzarse, ¿no? contra Dios, no se quedan contentos con ello, ¿no? Y en Romanos 1, el Señor nos habla el motivo de por qué hay esta incoherencia en el mundo y por qué hay esta necedad, ¿no? Al final, la locura, vemos que el mundo pues, piensa cosas y los temas morales están totalmente desquiciados, ¿no? Pero la locura de verdad no es tanto esa, no es tanto cómo el mundo puede pensar así. La raíz de la locura es haber dado la espalda a Dios creador. Esa es la raíz del problema. Nos dice en Romanos, en el capítulo 1, del 18 al 32, dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Justo lo que estaban haciendo los fariseos. Con injusticia, como luego iremos viendo también, todo lo que dicen los señores, con la injusticia de tener la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Dios se ha manifestado por su palabra. Dios no se ha escondido. A Él nos ha dado su palabra y a su pueblo nos ha dado el privilegio de poderla llevar al mundo, ¿no? Pero Él se ha manifestado. Realmente no es todo misterio. Él se ha manifestado su amor para con el mundo, ¿no? Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La predicción del mundo es eso, es envanecerse en sus razonamientos. Yo razono porque tal cual y no ven la evidencia de la creación y se inventan teorías para negar a Dios. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Pretenden ser más sabios de lo que Dios dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultas a las criaturas antes que al Creador, el cual es sabio por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y vuelve aquí a la ley del problema, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
No solo los que lo hacen, sino también que se complacen con los que lo practican. Y así está en un mundo caído, en un mundo que se ensoberbece, se soberbio a lo que pasó en el huerto de Edén, ni más ni menos. A Eva, el Señor le dijo lo que podéis comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Pero hasta que vino la serpiente y le dijo que por vosotros mismos podéis saber lo que está bien y lo que está mal, ahí fue el inicio del gran problema de la humanidad, ¿no? Así que el problema de raíz es no tener en cuenta a Dios. Y como veíamos, el debate aquí, lo que ellos se preguntan a estas autoridades, principales sacerdotes, no es si Jesús era verdad o no. El debate era qué haremos contra Jesús para que no queremos que esta persona venga a cambiar nuestra manera de vivir. Lo disfrutaban con patriotismo y sí, además con cosas aparentemente santas, ¿no? El lugar santo que lo querían proteger para que los romanos no lo tiraran abajo, ¿no? Pero ironías de la historia, ¿no? Que ellos decían, porque era mentira, pero decían que había que hacer algo con Jesús para que los romanos no vinieran a destruir Jerusalén y el lugar santo, y al final mataron a Jesús y los romanos destruyeron Jerusalén y el lugar santo, por hacer las cosas a su manera y según su propia sabiduría. Ellos decían que si los judíos coronaban a Jesús como rey, pues claro, los romanos iban a decir, se ha levantado un rey aquí sin que nosotros demos permiso, y venían a destruirlo. Pues por no hacer caso, precisamente vino lo que ellos decían, que temían, ¿no? Que pasaba, y así pasa, ¿no? El mundo se piensa, por evitar algo, se piensa que tiene la manera, pero luego precisamente sucede aquello que han intentado evitar, ¿no? ¿Y de dónde sacaban estos fariseos, ¿no? Que Jesús tenía intención de reinar? Era un tema de desconocer a Jesús, porque Jesús no en ningún momento había hablado mal de las autoridades en el sentido de decir, de hecho, cuando le quisieron hacer rey, cuando el milagro de los panes y los peces, pero al momento que ellos le quieren hacer rey, Jesús dice que se va, ¿no? También dijo Jesús, no dar al César lo que es del César, él no dijo de no tributar a César. Y de hecho veremos después en Lucas que le acusan precisamente de eso. Mentira tras mentira, ¿no? Así que nos dice, después de hablar, ¿no? ¿Y qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Están diciendo y reconocen que hace muchas señales. Les preocupa que todos crean. Y dice que desde aquel día acordaron matarle. Lo dice en el versículo 53, ¿no? Así que desde aquel día acordaron matarle. Yo pensaba, desde aquel día hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, a Jesús dicen que lo mataron, ¿no? Realmente fue Jesús quien entregó su vida, ¿no? Quien puso su vida. Pero hoy en día, a lo largo de toda la historia, han intentado matar a Jesús, minimizando su obra, haciendo dudar a las personas de la verdad de la palabra de Dios, y ese sigue siendo el objetivo de este mundo caído que no cree, ¿no? Y a lo largo de la historia vemos en muchas situaciones a científicos que han descubierto cosas impresionantes, maravillosas, que han sido despreciados por el ser cristiano y se han minimizado sus descubrimientos. Y podemos nombrar a muchísimos. No lo tengo apuntado, pero por ejemplo Isaac Newton fue uno de ellos. Isaac Newton, descubridor de la gravedad, él no inventó nada, simplemente descubrió cosas de la creación. Y qué bueno, a mí me encanta cuando escucho a un científico que cristiano, me encanta porque disfruta mucho de su trabajo, porque está descubriendo las cosas que Dios ha creado. Él no está inventando nada, no está glorificando al Señor con su trabajo de una manera muy directa, ¿no? Ya sean astrónomos, ya sean personas que estudian la salud del cuerpo humano, están descubriendo la creación de Dios, y eso es maravilloso, ¿no? Pero aún han habido en la historia, luego el tema ha caído por su propio peso, ¿no? Pero han puesto en duda esos descubrimientos por el simple hecho de que esa persona estaba glorificando a Dios en medio de ese descubrimiento, ¿no? A nivel de la filosofía, yo cuando me explican mis hijos lo que les enseñan en filosofía, yo es que alucino.
O sea, realmente, ¿cómo se puede estudiar en los colegios a personas que han dado unas ideas y unos pensamientos de vida que han acabado en manicomios y han acabado suicidándose? O sea, realmente es locura lo que está viviendo el mundo. ¿Cómo puedes aprender de cómo guiarme en la vida, después de la vida, de personas que han sido completamente un fracaso para ellos mismos y para todo? ¿Por qué no aprender de Jesús? La creación lo mismo, o sea, científicos que ven a Dios en todas las cosas, pero sale una persona con una teoría. No sé si entendemos la diferencia entre un hecho científico y una teoría. Un hecho científico es algo que se ha probado, que se ha comprobado no una vez. El método científico es que yo pruebo una cosa, la compruebo con diferentes elementos y situaciones que puedan modificar esa verdad que aparentemente he descubierto para realmente identificar. Esto es verdaderamente científico. Sin embargo, una persona que saca una teoría, un pensamiento, una imaginación, y lo que tienen que estudiar. Romanos 1, lo que hemos leído. Han dado la espalda al Dios creador. ¿Y cuántas veces, cuántos regímenes en la historia y religiones también han perseguido a los cristianos de verdad? Religiones cristianas, entre comillas, también. ¿En qué se han basado? ¿Y qué amenaza suponía para países que cristianos se reunieran juntos y alabaran al Señor? Cuando el verdadero Evangelio nos dice que nos lo hacemos contra ninguna autoridad. ¿Te das cuenta que es ir en contra sin ninguna base real? Es necedad, ¿no? Es un sinsentido. Y a veces, pues, el problema es que el mundo tiene que conocer la verdad, ¿no? Y a veces podemos a lo mejor esforzarnos mucho cuando vemos que pasan cosas que se explican en la prensa que son al revés de como son, porque también escucho a otro que lo ha investigado y qué tal, y buscamos la verdad. Pero realmente esforcémonos en la única verdad realmente que es inamovible, que es Jesús, que es la verdad y la vida y el único camino al Padre, ¿no? Ahí sí que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Así que de aquellas se justificaban con patriotismo, ahora se justifican con ciencia, con cosas que también no están basadas en nada, ¿no? Y fijaros también la incoherencia de que esto decían ellos, ¿no? Que por culpa de Jesús los romanos iban a venir a destruirlos, y el mismo Pilato, volviendo a hablar de Pilato, él dijo que no había ningún delito en él. O sea, la autoridad romana no veía ningún delito en él. Los fariseos estaban diciendo que aquí vamos a cometer un delito y nos van a venir los romanos encima. Y Pilato dice, es que no veo ningún delito en él. La autoridad romana no veía ningún delito y ellos sí. Temían a los romanos, pero resulta que los romanos dicen, pues es que no ha hecho nada malo, ¿no? Y como os decía, ¿no? En Marcos 15:10, el mismo Pilato le conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Él lo sabía. O sea que Pilato aquí se lavara las manos, ya veremos que es bastante también tremendo, ¿no? Vamos a leer en Lucas 23, un pasaje que leyendo la verdad es que me conmovía, ¿no? Para que veamos hasta qué punto, cuando una persona quiere rechazar a Jesús, esas personas se ponen ellos mismos vendas en los ojos. Como se dice, ¿no? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Dice así, leeremos los primeros 25 versículos, es un poco largo, pero el relato es cuando llevan a Jesús ante Pilato y él había emprendido. Y dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y prohíbe dar tributo al César. Primera gran mentira. Jesús prohibiendo dar tributo al César. Mentira como una casa de grande.
diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo Jesús, dice: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, le preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y esto me indignaba muchísimo leer esto, la verdad. Dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Un interés realmente completamente sin profundidad, ¿no? Dice que le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. No valía la pena. Y dice el 10, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Fijaos lo que dice el 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Solo se juntan para hacer el mal. Personas enemistadas, romano, un judío, pero cuando se trataba de hacer fuera a Jesús, ahí se ponían de acuerdo y se hicieron amigos. Es tremendo. Dice el 13, entonces Pilato, convocando a los principales y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole yo interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con ese, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, y le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Yo no he encontrado un pasaje tan contradictorio. No se me ocurre. ¿Por qué acusaban a Jesús? Le acusaban de sedición. Le acusaban de que quería ser rey y que no había que pagar los tributos a César. ¿Y Barrabás quién era? ¿Por qué estaba en la cárcel? Por sedición. ¿Por qué Barrabás estaba en la cárcel también? Por un homicidio, y Jesús acababa de resucitar a un muerto. La maldad del hombre llega hasta límites insospechados. Les importa un pepino que Barrabás fuera todo lo contrario que Jesús. Acusaban a Jesús de quién era Barrabás. Es que es una incoherencia total, ¿no? Y como os decía, ¿no? Leyendo esto, pues la verdad es que me estremecía. Pero imaginaros por un momento, si es posible, que Jesús fuera hijo vuestro. ¿Qué sentiríais? Alguien que si tú eras su padre de alguna manera, no quiero ser irreverente, pero solamente es para intentar ilustrar algo más esto, pero alguien que había hecho tu voluntad, que había venido al mundo para
haciendo según la voluntad del Padre, por amor a Él, y que el mundo le estuviera haciendo esa injusticia tan grande, ¿no? Yo creo que pocos de nosotros nos podríamos quedar quietos, y aunque fuera lo último que hiciéramos en nuestra vida, saltaríamos entre la multitud y que pasara lo que pasara, pero buscaríamos venganza. Pero Dios lo estaba viendo. Dios el Padre lo estaba viendo. Y si Dios hubiera intervenido en ese momento, Él no era el último que iba a hacer. Él tenía el poder para castigarlos, para fulminarnos a todos, y seguiría siendo justo. Entonces yo me daba cuenta aquí, Señor, qué misericordioso eres. Porque no solo fue la cruz fue el final, pero todo el proceso que pasó, la cantidad de oportunidades que Dios tuvo para decir hasta aquí. Esto ya no lo tolero. Pero por amor a nosotros Él lo permitió. Su Hijo también se entregó hasta la muerte. Y yo creo que ante algo así, pues, si uno no se conmueve, es extraño, ¿no? Jesús hacía unos días, o el mismo día o el día anterior, no lo sé. Bueno, de este pasaje no, pero lo que estábamos leyendo, Él se conmovió profundamente, su espíritu también se conmovió, por ver a María y a sus amigos llorar por Lázaro. Y nosotros, ante esto, si no nos conmovemos, o si hay alguien que todavía no es hijo de Dios y no se conmueve, es que tienes el corazón de piedra. Pero Dios nos quiere darte un corazón de carne, ¿no? Pero a pesar de todo, aunque te conmuevas, Jesús no vino al mundo para conmover a la gente. Jesús no vino para mostrar su amor. Mira lo único que te quiero y mira lo que sufro por ti sin más. Eso no te va a salvar. Así que si sientes que te conmueve, esto es lo normal, pero no está relacionado con la salvación. Realmente lo que te salva es ver que aquello que hizo Jesús lo hizo por ti. Porque ese castigo lo merecías tú, lo merecía yo. Entonces, la salvación no es un tema de un sentimiento de que cómo amo a Cristo porque Él sufrió por mí, no, Él murió por ti porque era necesario, porque tu pecado lo merecía. Así que en medio de todo esto, dice Pilato que le entregó, pero realmente también nos dice la Escritura, que no le quitaron la vida a Jesús. Fue Él que la puso por amor a nosotros. Nos dice en Isaías, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo quiero dar gracias al Señor por esto, pues, Padre, te doy gracias porque tú has revelado tu amor en que has entregado a tu Hijo, Padre. Pues perdónanos por a veces pues no vivir acorde o no ser del todo conscientes de todo lo que significó la obra de tu Hijo. No fueron unas pocas horas que sufrió en la cruz, sino que realmente tuvo el rechazo por un proceso pues largo, Padre. Y tú ahí, pues con paciencia y misericordia, pues llegaste hasta el final, Padre. Y sabemos que si no fuera por eso, nosotros no estaríamos aquí, Padre. Te damos gracias por haberte conocido, Padre. Y bueno, te pido misericordia para este mundo también, que a día de hoy también está gritando que crucifiquen a tu Hijo, Padre. Que tú también nos uses según esté en tu voluntad, porque vemos también que en medio de este mundo, de este rechazo, de estos fariseos, de estos principales, de este Caifás y todo, Padre, estaban los apóstoles dando testimonio, Padre. Ellos no se apocaron, no les desanimó, Padre, ver este rechazo, Padre. Pensamos que a lo mejor hay rechazo y que de aquellas no lo había, sí, también lo había, pero también a ellos les prometiste lo mismo que a nosotros, que decidiríamos el poder para testificar de ti, Padre. Así que ayúdanos en lo que queda pues, de predicación, para que tú nos alientes, Padre, y realmente pues, tu amor nos constriña a hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieres, Padre. Pues te pongo el resto del tiempo ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pues la verdad es esa, ¿no? Que los apóstoles les tocó vivir en este mundo del rechazo de las autoridades, ¿no? Con peligros físicos. Y antes hemos leído en Romanos donde Pablo ahí les expone el gran problema de la humanidad. Pero es muy importante que podamos leer los versículos que le preceden a esto que dice Pablo, ¿no? Y esto ya que es algo que nos tiene que animar, porque dice así, hemos leído en el 18 para abajo, pero en el 16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Así que en medio de todo esto, de esta situación de enfrentamiento a Jesús y al Evangelio, dice Pablo: pero yo no me avergüenzo del Evangelio. También nos dice en otro lugar: no, yo sé en quién he creído. Y eso, hermanos, tenemos que ser conscientes, sí. Ahí hay 135.000 soldados como con Gedeón y nosotros somos 300. Pero sí, está imposible. Pero el poder del Espíritu Santo tiene más poder que eso, ¿no? Y el domingo pasado se nos animaba a pensar en eso, ¿no? En la historia de Gedeón. Que no se trata de poner fe en las posibilidades, sino confiar solamente en el Señor, ¿no? Así que los apóstoles no se fueron, sino que ellos se pusieron a predicar el Evangelio, como luego veremos también en Hechos 2. Pero en esta situación vemos que Jesús se va. Jesús nos dice en el versículo 54, bueno, en el 53 nos dice que así desde aquel día acordaron matarle. Dice en el 54 que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a otra nación, ¿no? ¿Por qué se fue Jesús? ¿Acaso fue por miedo o temor? No fue por eso, fue porque no había llegado su hora. Y él todavía tenía un ministerio que cumplir. Y aprendemos de esto, ¿no? De que a veces la fidelidad al Señor no se trata, ¿no? De que si hay una vía que está cerrada, en el caso de estos judíos estaban completamente cerrados, no se trata de venga y dale, pues hay otras personas que sí que van a escuchar, ¿no? El Evangelio no puede parar. Si hay unas personas que no, pues habrán otros que sí que escucharán. No sé si os acordáis aquel pasaje que leímos no hace mucho, que Jesús da instrucciones a sus discípulos para ir por las aldeas y predicar. Les dice nos dice en Lucas que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿no? Y también dice que saliendo ellos, no se quedaron donde estaban, sino que salieron a las aldeas. Dice que pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. También Jesús les dice: y si no os oyeren, salid de aquella casa y sacudid aún el polvo de vuestros pies. Pero a veces pienso, ¿no? Que no hay mucha sabiduría, ¿no? Cuando hay personas que se exponen en las redes sociales, no innecesariamente. El hecho de que tú estés diciendo una verdad, una cosa hay que proclamar a toda voz, ¿no? El Evangelio, el problema de la humanidad, el pecado. Pero lo que es el discipulado, después de una persona que ha dado el paso y haber conocido al Señor, creo que eso debe ser en un ámbito más privado, porque esa persona está aprendiendo. Esa persona tiene dudas, le explicas cosas y le van a extrañar y a veces las redes sociales pues las personas se exponen demasiado. Creo que eso no es de buen testimonio, ¿no? Y Jesús vemos aquí que cuando estas personas que no querían por su necedad, pues él se fue a otro lugar, no se quedó ahí a enfrentarse hasta el punto de que le prendieran, ¿no? Jesús no tenía miedo, evidentemente, pero nosotros tampoco tenemos que tener miedo, pero tenemos que ser sabios, ¿no? Cuando hay una situación de que vemos que no es el momento, quizá, pues no dejar de predicar el Evangelio, pero sí buscar otros caminos que el Señor nos muestre, ¿no? Porque el Señor les dice, y si no os oyeren, pero no os oyeren no quiere decir que estuvieran sordos, sino que habían escuchado a los discípulos, pero no querían oírlo. Entonces nosotros, yo me pregunto, ¿no? ¿Nos escuchan? ¿Nos oyen? Y si no nos oyen, estamos dando la oportunidad de que nos oigan.
Y bueno, para llevar el Evangelio, la verdad es que, como decía antes, los principales sacerdotes y demás les afectaba, ¿no? el hecho de que Jesús amenazara su manera de vivir. Y quizá nosotros también tenemos una manera de vivir. Hemos sido salvos, tenemos una nueva vida. Pero en Efesios se nos exhorta, ¿no?, a despojarnos. Nos dice creo que es en Efesios 4, a ver. Bueno, no lo voy a encontrar, pero... ¿6? ¿4, 6? No, en el 6. Ah, vale. 20. Efesios, no es ese versículo. Es un versículo que habla de despojarse de la vieja manera de la mala manera de vivir, ¿no? Aunque tenemos una nueva vida, pero realmente también nos dice en Efesios, ¿no?, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y a veces las cosas en nuestra vida tienen que cambiar. No es que las cambiemos nosotros, pero el Señor nos llama a despojarnos de esa vieja manera de vivir. De esas vieja manera de vivir son el cómo vemos la vida, el cómo vemos nuestros proyectos y demás, para que haya un cambio, para que a lo mejor quizá tengamos más oportunidad de llevar el Evangelio, no al final nuestra carne, de la misma manera que los fariseos no les gustaba nada lo cómo tenían que vivir, a nuestra carne tampoco les gusta lo que el Señor dice. Pero es vivir la nueva vida, ¿no? Efesios 4, 20 y 22. Léelo si quieres. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Exacto, eso es lo que somos llamados, ¿no? A despojarnos del nuevo hombre y vestirnos del nuevo, ¿no? Y eso va a cambiar nuestra perspectiva de las cosas que hacemos y nuestros proyectos, y quizá ahí es donde vamos a poder tener más oportunidades para hablar del Evangelio, ¿no? Y por último, ya para acabar, bueno, todavía hay tiempo, pero fijaros que el Señor Jesús, conforme hacía más milagros, los milagros eran más grandes, por decirlo de alguna manera, no sé si es lo más correcto usarlo así, pero había más opresión y más preocupación en las autoridades, ¿no? Y eso no es un tema aislado. Podemos decir que en el mundo en el que vivimos también va a pasar. Conforme más se predique el Evangelio, las autoridades más van a hacer algo por intentar detener eso, ¿no? Y puede ser una simple reflexión mía, pero esto ya ha pasado. Vamos a Hechos 4 y veremos que lo que pasó en ese concilio en contra de Jesús pasa, y casi exactamente con los mismos protagonistas. De hecho, estaba Caifás también, estaban familiares de los sumos sacerdotes, estaba Anás, porque Caifás ya no era sumo sacerdote, ahora el sumo sacerdote estaba Anás, y estaba Pedro y Juan, pero estaban Pedro y Juan en representación de Jesús. Entonces eran los mismos protagonistas. Vamos a leerlo. Y nos dice en Hechos 4, estaban Pedro y Juan predicando, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Resentimiento por predicar a Jesús resucitado. Bueno. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Un poco lo que habían hecho ya en tiempos de Jesús. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro, o más bien Pedro lleno del Espíritu Santo, como nos dice,
en medio de esa situación, ahí también da testimonio y predica a Jesús. No se pone a razonar, sino les predica el Evangelio. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Fijaros que Pedro aquí no quiere meterse, no quiere que le lleven por el camino que no, dice, a ver, yo quiero dejar claro que el problema es que del beneficio que hemos hecho a una persona. Por si hay alguien que es un poco cuerdo. O sea, estamos aquí, nos habéis traído en plan como un problema, pero no os engañéis. El problema es que hemos hecho beneficio a un hombre. Y lo malo bueno le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿no? Como también vemos en la palabra, ¿no? Así que Pablo les dice claro, estamos aquí por eso, porque hemos hecho un bien a alguien. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por un lado le dicen que están ahí por el beneficio hecho en hombre, pero no pierde tiempo en decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Y eso es lo que debemos predicar a Cristo. Lo que hacemos, somos llevados por el Espíritu a hacer algo que puede a alguien pues llevarle a pensar, no perder tiempo, no es Cristo en mí. No soy yo que soy una buena persona, ni que, no sé, sino que es Cristo en mí. En nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, hemos hecho esto. Este Jesús, en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bueno, ¿no? Con qué 4 palabras, como Pedro había predicado, del Evangelio completo, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. No podían negar tampoco que ellos habían estado con Jesús, por cómo hablaban. Decían barbaridades, hacían incoherencias total, pero realmente ellos sabían que estos han estado con Jesús. No sé, ojalá puedan decir eso de nosotros, no decir y de mí. Dice que vieron al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos se daban cuenta que estaban en una encerrona. Pero la necedad les llevaba a esto, en lugar de reconocer, venían de Jesús, que Jesús tenía poder, pues nada. En contra de ellos y de Jesús, ¿no? Dice que, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, y amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que aquel hombre, en quien se había hecho el milagro de sanidad, tenía más de 40 años, ¿no? Y bueno, esto es lo que se encontraron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, ¿no? A los apóstoles, predicando el Evangelio, ¿no? Y me gozaba mucho también en cómo Pedro y Juan comparten esto con los demás. Dice en el 23, de que puestos en libertad, vinieron a los suyos, se congregaron y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Para que veamos que en la obra de Dios no hemos escuchado muchas veces, no hay en los solitarios. Pedro y Juan, apóstoles, personas que habían estado con Jesús,
ellos particularmente habían estado mucho con Jesús, pero nada más salen, no siguen haciendo su obra, es la obra de Dios, y reconocen al pueblo de Dios, a los demás cristianos, se van con ellos y les explican todo. Ser conscientes que hay esto. Oremos, hermanos. Y es así. Tenemos, por un lado, esos que predican lo comparten con los demás, y los demás también tienen que tener un interés real por la obra, para orar, para ver cómo el Señor me puede usar en esta su obra, ¿no? Tenemos el privilegio de poderlo hacer. Dice que ellos, los que estaban escuchando a Pedro y Juan, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, lo primero que hacen, vamos a ver qué estrategia, sí, hay que planificarse, pero lo primero es dirigirse al Señor y decirle, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra Jesucristo. Vemos que esto ya pasaba antes de que Jesús viniera. Esto lo escribió el rey David. Ya sé, se amotinaban las gentes para ir en contra de Dios. Y el 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Reconocen el problema, no lo niegan, no hacen como la avestruz que mete la cabeza debajo del sol y no ve el peligro. No, saben que el peligro está y el problema está. Dice que verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Reconocen que Dios lo permitió, que Dios lo había determinado, que sí, Herodes, Pilato, lo que tú quieras, pero Dios lo había determinado que fuera así. Y le dicen, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, y el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Unos hermanos, creemos en este Dios y en el Espíritu Santo tal como lo dice aquí, en el sentido de que personas que realmente querían llevar el Evangelio se congregaban, oraban al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Para que lo reflexionemos, ¿no? Y la pasión, porque Pedro aquí estaban orando y el Señor, concédenos el poder llevar el Evangelio. Nosotros a veces oramos y no está mal, ¿no? Señor, ayúdame a llevar el Evangelio, pero la pasión que tenían ellos era, nosotros queremos, Señor, permítenos hacerlo, concédenos. Y bueno, pues que pueda servirnos esto para todos nosotros, para reflexionarlo, para ver de una manera práctica también cómo labraban entre ellos, y seguramente de este hablar entre ellos, de orar, también se planificaban para llevar el Evangelio a un lugar o a otro. Los apóstoles tenían necesidades también que quedaban suplidas, ¿no? por el pueblo de Dios. Así que podamos, como dice también el versículo, ¿no? Que su amor nos constriña. Hemos visto el amor de Dios, no solamente en el acto de la cruz, sino en ver cómo Dios permitió que hicieran eso con su Hijo por amor a nosotros. Así que vamos a darle gracias a Él y que si Dios nos usa, que no sea para nuestra gloria, no que no se nos ocurra. Porque a veces podemos disfrazar, ¿no? Mira cómo el Señor me ha usado. Y en medio de eso hay vanagloria. Ponemos el nombre del Señor, realmente nos vanagloriamos que el Señor me ha usado. Parece muy retorcido, pero yo creo que en algún caso lo podemos llegar a hacer. Así que el Señor nos ayude y pues que no nos olvidemos de contemplar el amor que tiene para nosotros. Pues Padre, te damos gracias por este testimonio que tú nos has dejado en tu palabra, de los apóstoles, de tu Hijo, Padre,
también de cómo reaccionaron las autoridades, Padre, cómo reaccionaron unos judíos y otros también. Y yo te pido, Padre, que quizá nos podemos asustar o desanimar cuando hablamos a alguien y vemos que no quieren entender, Padre. Pero tú también nos dices que si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, sino que te rechazan a ti, Padre. Pues que eso, Padre, que nos acordemos de todo lo que han sufrido también otros hermanos también, para no espantarnos, Padre. Y también aprender de ti, Padre. Cuando tú estabas viendo a tu hijo, con todas esas incoherencias que estaban diciendo en contra de él, Padre, que preferían pues soltar a una persona que solamente que ya les había hecho daño y iba a seguir haciendo daño, pero prefirieron crucificar a tu hijo, Padre. Pero tú aún ahí tuviste misericordia porque nos fulminaste, Padre. Así que también que no caigamos en el desánimo de ver la sociedad a lo mal que está, mucho lo mal que está, que tampoco vayamos pues de una manera pues sin misericordia contra ellos, sabiendo de que nosotros también éramos hijos de ira, igual que ellos, Padre. Pero tú nos has salvado y tú también pues deseas salvar a más personas, Padre. Pues ayúdanos y que podamos pues creer, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo está en nosotros. Y te pedimos, como decía aquel hombre, Padre, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Pues te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.